El pasaje que vamos a meditar esta mañana me hizo pensar en la situación del país, en la situación de Cali, en la situación personal, en la situación de nuestros hogares. Entonces, es difícil estudiar un pasaje de la Escritura sin mirar todo el contexto que nos rodea o que nos atañe o que nos complica. ¿No será que este está haciendo interferencia este otro aquí? ¿No? Ah, bueno. En ese pasaje estaba pensando en las cosas que suceden en nuestro país, especialmente lo que tiene que ver con la corrupción, porque me llamó mucho la atención en la televisión un diálogo de los niñitos, es una invitación a la no corrupción de los niñitos, que ella dice, ¿es corrupto o es recto? ¿O es correcto? Y estaba hablando de lo que pasa a nivel escolar. Y yo dije, cierto, la corrupción en Colombia es como por vocación. Hay carteles de todo tipo, robos de todo tipo, manejo de dinero de todo tipo, intercambios de todo tipo, provecho de todo tipo. Pero después oía una entrevista que le hicieron aquí en Cali a la monja que hace poco murió, que trabajó siempre en el distrito, y ella dice, antes era más fácil con las pandillas, porque ellos ponían sus límites y de aquí no pasas, y pasaba cosas terribles allí, pero ahora por encima de ellos hay una maquinaria criminal que los utiliza. Señor, ¿dónde vamos a llegar? La corrupción en Colombia es casi una vocación. Las mismas invasiones, yo he oído que venden los pedazos encima del Jarillón del río Cauca a personas para que construyan allí. ¿Qué pasa con este? ¿No estoy haciéndolo bien? ¿Que hable un poco más fuerte? Bueno, para que construyan allí en el Jarillón, y con esto ellos ganan muchísimo dinero, porque esta gente es la que les ayuda a pasar mercancías de contrabando de un lugar a otro, y yo no sé cuántas cosas más. Es un asunto terrible, y yo pienso que el rico vive del pobre y el pobre del que se deje despojar. Hay todo tipo de carteles, de fraudes, de adulteramiento de títulos. ¿Qué tal cartel del papel higiénico, de los pañales, de la toga, ¿cómo se llama esto? De lo de la sangre, de la hemofilia, de todo tipo. ¿Y qué tal la justicia? El señor que es el SAR anticorrupción, o el fiscal anticorrupción, es el más corrupto del país. Bueno, es una cosa bastante terrible. Pero nosotros, ¿cómo actuamos? Yo, tú, cada uno de nosotros, ¿cómo actuamos con todo ese mal que tenemos alrededor? Porque está metido en las venas de la sociedad, está metido en todas partes. Se está clamando porque haya más mecanismos, más acciones anticorrupción. Pero ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Cada persona en este país, incluyendo nosotros que venimos a la iglesia, que cantamos tan hermoso como esta mañana, adoramos a nuestro Dios. ¿Qué pasa con nosotros?
¿Cómo actuamos en concordancia o en discordancia con ese mal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos cuando tenemos que hacer una fila o una cola? Nos desesperamos, ¿cierto? Y preferimos pagarle a un tramitador. Y ahí estamos acolitando ¿qué? Corrupción. Vale más quien nos halague. Al que no nos halaga los queremos sacar del llavero, y no importa si somos cristianos o no, pero hacemos eso. Queremos ganar. No es sino que tengamos algunas competencias y verá. Y alegamos con el otro que yo le hice primero, y alegamos individualmente. Yo por lo menos soy una que peleo por mis derechos, entonces no obedecemos las señales. Nos volamos los semáforos, hacemos lo que nos da la gana, pero señales, nada. No respetamos procesos. Y estoy hablando de nosotros. Nos molestan los conductos regulares, ¿sí o no? ¿O nos gustan los conductos regulares? No, es una pérdida de tiempo. Eso es muy aburridor. Y algunos en todas las esferas de la sociedad, incluyendo lugares como este, hay personas que no respetan la propiedad privada. No se puede dejar por allí algo porque desaparece. Entonces, no respetamos al otro. Hacemos las cosas cuando nos conviene. Se mueve en medio de nosotros, aquí adentro, ambición, deshonestidad, mentira, deslealtad. Y estoy hablando de la iglesia, también pasa en la casa, ¿cierto? En el altar es hasta que la muerte nos separe, y en la casa hasta que la plata nos separe. Por plata se pelea mucho en las casas. Al niño se le enseña a mentir. Hay muchas cosas, demasiadas cosas, que se pueden resumir en eso: ambición, deshonestidad, mentira, deslealtad, falta de valores, abuso, avaricia desde nuestro corazón, el del hogar, en la empresa, toda la vida nuestra también está afectada. ¿Sí o no? Es tiempo de hacer una revisión y mirar. Porque la historia que vamos a leer ahora es la historia de un hombre que conocía la ley, a fondo sabía, era un judío que conoció la ley, pero vivía un poquito desmarcado de la ley porque le convenía, y hacía cosas que le convenían, ¿cierto? Aunque dentro del trabajo que estaba haciendo vivía en la legalidad. Está ahí, es la historia que vamos a leer ahora. Es una historia que solo en el Evangelio de Lucas está, que yo la he contado muchísimas veces a los niños parada sobre una cama, sobre donde ha tocado, he hecho toda la dramatización, pero últimamente esta historia ha tocado mi corazón, porque esta historia refleja lo que nosotros somos también. Está ahí porque el Señor quiere tocar nuestra vida. No es un cuentecito para niños, Él quiere tocar nuestro propio corazón. Abramos nuestras Biblias, o podemos leer desde allá, en Lucas capítulo 19, y vamos a leer del 1 al 10. Todos conocemos la historia, todos conocemos a este tipo, cómo actuó, qué hizo y todo, pero muy pocas veces lo relacionamos con nosotros mismos, ¿cierto? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era
pequeño de estatura. Jefe de los publicanos, rico, pequeño, bajito. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Recuerda que empieza el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Ahora corre a un sicómoro, se sube, a causa de la multitud, era pequeño, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, este hombre, ¿no?, también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y podemos decir: pero era que él estaba perdido, yo no. Vamos a ver qué nos dice Zaqueo hoy, si es que también nos corresponde un poquito de lo que el pasaje nos enseña. Dice que Jesús entró a Jericó. Vamos a ambientarnos un poquito. ¿Qué es Jericó? ¿Dónde estaba Jericó? Nosotros conocemos la historia desde Jericó, cuando los judíos la rodearon 7 veces y cayeron sus muros. Era la Jericó antigua. La Jericó moderna de este tiempo había sido fundada por Herodes el Grande. Estaba llena de bulevares. Era una ciudad con muchos árboles, mucha fronda, se parecía a Cali. Hermoso caminar por sus bulevares, como no había carros como aquí, era muy fácil andar. Jesús andaba con sus discípulos tranquilo, no había exhausto, no había nada de eso. Muy, muy hermosa ciudad. Y además, toda la región de Jericó era como la despensa de todo ese territorio, porque allí se producía el mejor perfume, los mejores bálsamos, que eran carísimos. También aceite en cantidades, por la cantidad de olivas o de árbol de olivos que había, y viñedos, mucho vino. Entonces, 3 productos nacionales de Israel se producían en cantidades en la región de Jericó. Entonces era una región que manejaba bastante dinero. Y hablando de Jericó, Jericó está mencionada varias veces en la Escritura, porque los judíos, por no pasar por Samaria, daban la vuelta por Jericó, cruzaban el río, subían para ir de Galilea a Judea y de Judea a Galilea. Entonces tenían que pasar por Jericó. Yo les conté tantas historias de Jericó a mis nietos que ellos decían: de Galilea a Galilea, abuelita, esta noche otra vez, porque eran muchas, les contaba muchas historias de los viajes de Jesús. Bueno, ahora hablemos del trabajo de Zaqueo. Ya hablamos de la ciudad donde vivía, hablemos del trabajo. Zaqueo era jefe de publicanos. ¿Qué quería decir jefe? Que había otros publicanos de menor categoría, estaban trabajando para él. Eran los que se sentaban como Leví en la calle a recaudar los impuestos. Este era el gran recaudador, a quien toda la región, los recaudadores del camino le llevaban, y de las ciudades le llevaban a él. ¿Cómo era esto de los impuestos? Miremos un poquito lo de los impuestos. De un ciudadano
de los 12 a los 65 años tenía que pagar impuestos solamente por existir. ¿Impuesto a quién? A Roma, porque Zaqueo estaba sirviendo al imperio para mantener al emperador, su corte y todos los gobernantes del imperio en todo el mundo conocido. Y en ese momento el expansionismo de Roma era tremendo. Todavía había cultura griega, costumbres griegas, juegos griegos y todo eso, pero el imperio como ente político estaba expandiéndose y necesitaban mucha plata. Entonces a los súbditos del imperio, como eran los pobres judíos, pobres entre comillas, ellos tenían que pagar desde ese impuesto, solo por existir, pagaban entre 12 y 65 años un impuesto, el impuesto de la vida. También de todas las cosechas tenían que pagar el 10%, de todas las cosechas, más un quinto fuera de la cosecha, un quinto más cuando era vino y aceite. Una centésima parte de todo lo que un asalariado ganaba. Tenía que pagarlo también de impuestos. Encima de todo eso había impuestos de los caminos, ¿cómo se llama? Donde los peajes no son nuevos. Había que pagar impuestos por el sitio de mercado donde alguien se paraba a vender las cositas de su huerto, tenía que pagar. Tenían que pagar impuestos por el carruaje, por cada rueda, por el animal que lo arrastraba. Tenían que pagar impuestos de importación y exportación de los productos. Y así es que Zaqueo tenía toda esa carguita, pero otra cosa es que el gobierno romano había hecho un negocio con los recaudadores de impuestos. Esto es la tasa de impuestos que ustedes cobran. Este es el tope de impuestos que ustedes tienen que dar cada mes al gobierno, al imperio, y lo demás es suyo. Si usted puede sacar más de la gente de esto, mire lo que cobraban. Si pueden sacar más, y ustedes se pueden imaginar que lo querían tanto los judíos, ¿no? Era un verdadero Carrasquilla. Ministro Carrasquilla se quedó chiquito al lado de Zaqueo. Bueno, querían ver a Jesús. Él quería ver a Jesús, pero mira el problema en que estaba. Era un dignatario romano, era un judío dignatario romano que estaba extorsionando a su propio pueblo. Había murmuración porque Jesús le paró bolas, y él estaba, no hizo lo de Leví, que fue inmediatamente arregló en su casa un banquete para recibir a Jesús. No esperó Jesús nada, solamente le dijo: Zaqueo, bájate, yo quiero ir a tu casa hoy, es necesario. Es más, dicen que el original dice: es necesario. Y recordaba al predicador de la semana pasada que él nos dijo varias veces, pero varias veces, no es que nosotros busquemos a Jesús, somos muy flojos para eso. Es que siempre Él nos busca, Él nos quiere, Él busca la oportunidad para que nosotros tengamos un encuentro con Él. Y eso pasó aquí con Zaqueo. Se buscó la oportunidad para tener un encuentro con Él. Y ya sabemos, era rico, era jefe de publicanos, ya lo explorábamos, y era bajito. Y yo pienso que muchas de nosotros y muchas de las personas que vienen, van, oyen el Evangelio, oyen de Cristo,
sufren o sufrimos de muchos enanismos. Somos muy bajitos para ver a Jesús, ¿cierto? Decimos, pero Señor, es que tú, tan grande, y nos sentimos tan bajitos. Y nos subimos en el sicómoro de nuestra propia arrogancia. No, allá nos plantamos y miramos a Jesús de lejitos. Sí, yo quiero verlo, pero de lejitos. Sí, yo voy a la iglesia, tan lindo que cantan, pero de lejitos. Sí, a mí me gustaría ser amigo, pero de lejitos. Porque de pronto, si él se mete más, me perjudica. ¿Qué era lo que iba a pasar con este Zaqueo? Este carrasquilla judío. Jesús se iba a meter a su rancho, le dijo, bájese, yo me voy a meter a tu casa. A mi casa. Y el verdadero significado de eso es que me voy a meter y voy a intervenir en tu vida. De hoy en adelante no vas a estar tranquilo haciendo lo que haces. Voy a intervenir tu vida. Me voy a meter allí. Desde donde tú manejas tus negocios, allá adentro. Y Zaqueo no pudo eludirlo. Dice que se bajó corriendo, fue a su casa y lo esperó y lo recibió gozoso. Pero Zaqueo ya había hecho un análisis de su vida. Y Zaqueo se sintió como el más malo de todos los judíos. Él se sintió mal. Y tenía todo listo para decirle al Señor, sí, Señor, tú vienes a mi casa para recriminarme, yo sé. Yo voy a devolverle 4 veces a los que les he quitado algo. Y si a alguno más yo le devuelvo el doble. Pues resulta que en la ley judía solo los más acérrimos ladrones y los que robaban cosas y mataban ganados ajenos, los abigeos que no podían devolver, eran los que tenían que devolver 4 veces. Los obligaban. Sí, también el que robaba por costumbre tenía que devolver el doble. Pero el que robaba por accidente o por negocio, como en este caso, era una quinta parte. O sea que si él se hubiera examinado por lo bajo, él hubiera dicho, Señor, yo les voy a devolver 1/5 de todo. Pero no, él ya se había examinado y se había dado cuenta, este tipo sabe lo que yo hago, yo tengo que cambiar. Y esa es la angustia de muchos de nosotros, ¿no? Cuando buscamos al Señor, yo tengo que cambiar. Yo no vuelvo a gritar a mi mujer, yo no vuelvo a maltratar a mis hijos, yo no vuelvo a hacer esto, yo no vuelvo a hacer aquello, yo voy a luchar para no volver a beber, Eso fue lo que hizo Zaqueo. Se dio cuenta que era un ladrón de primera y promete cambiar. Y el Señor dice, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Comience por donde debe comenzar, comience por el principio. No comience devolviendo y angustiándose. Por eso es que en las iglesias, muchas iglesias, hay tantas manifestaciones y gritos, y yo quiero hacer esto y yo hago lo otro, y hay promesas, y mucha gente que no tiene nada va y pone un dinero para que le resulten no sé qué otras cosas, y se lo pasan en esas cosas, ¿no? ¿Qué quiere el Señor? Quiere entrar a nuestra vida, no quiere promesas vacías. Zaqueo sabía lo que tenía que hacer socialmente para restaurarse.
Pero lo que yo necesito es que Cristo entre, intervenga la vida y cambie desde adentro. Porque si Él cambia la vida desde adentro, no vas a tener problema con el licor. No vas a tener problema con la fidelidad. No vas a tener problema con tus groserías y maltratos. Por eso es que lo que Cristo hace en la vida es una nueva criatura. Por eso Él habla de un nacimiento nuevo. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Y en Efesios nos dice que si somos personas nuevas, nos quitemos los harapos y nos vistamos, pero desde adentro. Y habla de cosas sencillas, como no mientas, no grites, no insultes, no maltrates al otro. Y no empezamos a luchar con eso tanto a medida que Cristo interviene en la vida. Y le dejamos posar en nuestra casa, quedarse en nuestra casa, vivir en nosotros. Y el Señor llegó a decir: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. O sea que tenemos que meterlo en la vida, digerirlo como hijo de Dios y mantenerlo. Ese es el mensaje. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cristo quiere que le dejemos entrar. Déjale entrar a tu corazón. Yo sé que todos tenemos luchas. Y es porque aunque Él está ahí, a veces guardamos el cuartico para nosotros y hacemos lo que queremos. Dejémosle intervenir todo nuestro ser, todo lo que somos. Él le dice: Zaqueo, tú eres hijo de Abraham, eres hijo de la fe. Y en el capítulo 4 de Romanos dice que nosotros somos hijos de Abraham por fe. Estamos en el mismo plan de Zaqueo. Necesitamos dejar a Cristo que intervenga en nuestra vida, que entre, que transforme y sobre todo la satisfacción de la salvación. Mire, ese es el milagro más grande que puede haber. Toda la gente anda buscando milagros, pero el milagro de transformar nuestro corazón y hacer de nosotros personas salvas para cumplir lo que Cristo quiere que hagamos, que es glorificar su nombre, como cantábamos esta mañana. Al que es digno de recibir la gloria, de adorarle, de exaltarle, de anunciar su incomparable majestad. Eso es para lo que hemos sido hechos. Eso debe ser una actividad gozosa de todo el tiempo. No es que tú llegas del culto y metes la Biblia debajo de la cama y la sacas y la desempolvas cada domingo para ver qué dice el pastor hoy. No, es una relación continua, permanente, creciente. Por eso se atreve a llamar a los hijos de Dios santos y amados. Por eso, porque si Él interviene en la vida, Él santifica la vida y Él nos pone en condición de poder dar a conocer las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así es que miremos nuestro corazón. ¿Cuánto de Zaqueo tenemos? ¿Cuántos sicómoros hay por ahí que a los que te queremos treparlo para verlo pasar de lejitos nomás? Es Él que te llama hoy y dice: abre la puerta de tu corazón. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque todos somos hijos de Abraham, pueblo santo, adquirido por Dios para anunciarle. Que el Señor nos bendiga. Oremos.
Padre de la gloria, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por enseñarme cuántas veces te he dejado arrinconado, Señor, sin abrir la puerta del corazón para dejarte intervenir todos los asuntos de mi vida, Señor. Señor, tú no eres ningún copiloto, ni estás a servicio de mis necesidades. Tú eres el Señor de la gloria. Y en esta mañana abrimos nuestro corazón para que nos intervengas, Señor, para que entres allí y nos hagas tus hijos, desde donde puede empezar realmente un cambio de vida. Oh Dios, si hay alguien aquí que todavía no ha abierto su corazón a ti, te rogamos, Padre, que tú penetres hasta el fondo de su ser. Y para nosotros, Señor, que guardamos tantas cosas para nosotros mismos, las rendimos a ti y nos rendimos de todo corazón para hacer tu voluntad. Bendice esta iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el Salvador. Amén.